Buenas noches a todos y todas. El presente es un resumen del procedimiento ordinario de mayor cuantía. A continuación, veremos lo básico de este procedimiento ordinario de mayor cuantía contemplado en el Código de Procedimiento Civil, el libro primero en Chile. En primer lugar, señalar algunas características. Tenemos que es un procedimiento de mayor cuantía que se aplica lo que se debate es más de 500 unidades tributarias mensuales, UTM, o cuando es de cuantía indeterminada, por ejemplo, prescripción, nulidad, o cuando se discute algún tipo de derecho, reivindicación, por ejemplo. También se puede meter todo tipo de pretensiones, eh, constitutivas, de condena u otras. Se aplica salvo que exista otro procedimiento especial, distinto. Es un procedimiento de lato conocimiento, un procedimiento que no se pueden discutir estas cosas en el fondo abierto tiempo, o relativamente poco tiempo. Y aquí rigen las técnicas de la dispersión, o sea, están repartidos los trámites en varias fases. De la legislación se prefiere en general que todo se deje consignado por escrito y las acciones se vayan comunicando por escrito. La mediación, porque el papel, en el fondo, en este caso, el formato digital, está entre el magistrado o magistrada y las partes. En cuanto a las etapas o fases, tenemos una fase de discusión, una fase de conciliación, una fase de prueba, una fase de obsesión a la prueba y una fase de sentencia. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo duran cada una de ellas? En primer lugar, respecto a la fase de discusión, puede comenzar por demanda o por medida prejudicial. En cuanto al cómo puede reaccionar el demandado, la contraparte puede, opción uno, allanarse. Opción 2, que implicaría aceptar total o parcialmente lo que señala la contraparte. Señalamiento total, el efecto que se produce que, también sigue los trámites de la discusión, se cita las partes o hay sentencia. O sea, ya no discutimos más, sino que los jueces estudiar los antecedentes para dictar sentencia. Si la otra opción es no hacer nada, fíjense que materia civil actualmente no genera un efecto en contra de la persona, simplemente se entiende que niega. Y por último puede defenderse. En el caso de defensa, hay tres opciones, serían alegación o defensa, que básicamente que, por ejemplo, no es efectivo, tema genérico. Opción 2 puede oponer excepciones perentorias, y en ese caso tiene tres opciones, tres momentos en el fondo. Pueden ser excepciones mixtas, en un momento normal, que sería la contestación de la demanda, o anómalas, que son en primera instancia hasta antes de la vista de citar la parte de sentencia, y en segunda instancia antes de la vista de la causa. Están tabuladas cuáles son estas. Son más acotadas las mixtas, son básicamente son perentorias que suponen la oportunidad de las dilatorias. Esto es antes de contestar la demanda. Y por último tenemos bueno, recordemos que las excepciones perentorias son básicamente las que intentan atacar el fondo de la acción deducida, por ejemplo, prescripción, pago, cosa juzgada, novación, entre otros. Y por último tenemos las excepciones dilatorias, cuyo objetivo es postergar la entrada al debate, cuando hay algún tipo de inconveniente que no lo permite. En cuanto a las dilatorias, ¿cómo se pueden tramitar? Normalmente son un incidente de previo y especial pronunciamiento. O sea, tiene que primero resolverse y después continuar adelante con el procedimiento si es que corresponde. Se concede traslado, se puede decidir eventualmente a prueba, sí, y se tiene que resolver. Recordemos que como es un incidente, sí, se puede directamente después del traslado resolver. En cuanto a la sentencia de este incidente de excepción dilatoria, se puede rechazar, en ese caso seguimos adelante con el procedimiento, o se puede acoger. En el caso que se acoja, depende del tipo de excepción que se acoja, el que efecto va a producir en el procedimiento. Si se acogen las excepciones de beneficio de ejecución, litipendencia o incompetencia, en ese caso termina este procedimiento. O sea, esa resolución va a ser va a tener la calidad de naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria, que puede terminar el juicio o hacer imposible su continuación. En cambio, si rechaza, en ese caso va a ser un auto. Eh,
Se coge la excepción de las otras, por ejemplo, falta de capacidad de personería o ineptitud del libelo, se debe corregir por la parte demandante. En ese caso, después de corregida, al igual que en el caso anterior, hay 10 días para completar la demanda. Después tenemos la fase de conciliación, el momento en que se cita la parte de conciliación. Si esta no se produce, entra en el centro para que después vea si corresponde recibir la causa de prueba o no, informe el 318, la recibe contra hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En el caso que se reciba, hay básicamente una oportunidad para rendir la prueba, que son los términos probatorios. Estos términos probatorios pueden ser básicamente tres. Un término probatorio ordinario, que es el que va siempre en el fondo, que son 20 días hábiles, de lunes a sábado, sin contar los feriados, y la oportunidad que se puede pedir y producir todo tipo de prueba en cualquier parte, dentro o fuera del territorio del tribunal o de la República, inclusive. Eh, en segundo lugar, tenemos que si hubiese que rendir prueba fuera del territorio del tribunal, en Chile o fuera de Chile, se puede pedir el aumento del término probatorio extraordinario, en este caso, que corresponde a la diferencia de tiempo que, conforme a la tabla de emplazamiento, hay entre el lugar donde está llevando el juicio versus donde se va a reproducir la prueba. Por ejemplo, si le dice testigo, nosotros decimos que el testigo tiene un domicilio en Puerto Montt, o en Arica, o en Punta Arenas, para rendir la prueba de ese testigo, se va a poder pedir el testimonio probatorio extraordinario para rendir prueba de ese testigo en ese lugar. Si se pide en Chile, se concede consultación, o sea, como se pide consultación, la contraparte se puede eventualmente poner en el plazo de 3 días. En cambio, si se pide fuera del territorio de la República, se pruebe con audiencia, o sea, traslado. Antes de resolver, escuchamos a la otra parte y rende caución, que se pide en caso que la prueba no existía o que el testigo no conocía de los hechos. Em, y por último, tenemos la posibilidad de un término probatorio especial que puede correr separado del término probatorio ordinario, que cuando ocurre durante el término probatorio ocurre un entorpecimiento, algo que impide la producción de la prueba. Hay que alegarlo lo antes posible, máximo 5 días, y se trae un incidente, y en ese caso, si se acoge, se puede producir eh, el tiempo que dure, va a ser el tiempo que duró el entorpecimiento, con un máximo 8 días. Bueno, en cuanto a los medios de prueba, o sea, ¿cómo podemos convencer en materia civil actualmente? Decimos que tenemos una prueba, sistema de prueba legal y tasada. Legal, porque la ley señala los medios de prueba, y tasada, porque la ley dice cuánto pesa, para efectos de convicción, cada uno de los medios de prueba. Decimos que estos medios de prueba son documentos, testigos, confesional, informe de peritos, impresión personal del tribunal y presunciones. Vimos que dentro de cada uno de ellos vimos cómo se producía y cómo se controlaba. Respecto a los medios de prueba, tenemos que tener presente varias cosas. En algunos medios de prueba hay que ofrecerlos, hay que pedirlos que se produzcan en el fondo. En caso de testigos, por ejemplo, hay que presentar lista de testigos para que dentro de los 5 primeros días del probatorio, para que podamos producir esa prueba de testigos, a fin de que la contraparte conozca quiénes son y pueda preparar el interrogatorio, objeciones y demás. Eh, lo mismo ocurre con respecto de la prueba confesional y la prueba pericial. En caso de la prueba confesional, se debe pedir que exista la contraparte a sobreposiciones, acompañar el pliego. En el caso de la prueba de inspección personal, en caso de la prueba de peritos, hay que pedir que se exista una audiencia para nombrar el perito, él o los peritos. En cuanto a la producción, tenemos que cómo se incorpora este material, por ejemplo, cómo declarar el testigo, cómo se acompaña el documento, y cada uno de los medios de prueba que vimos también cómo se producía. En el caso de los documentos es particularmente importante eso porque está concitación, los documentos públicos, concitación, eh, los privados, si lo emitió la contraparte, concitación y bajo procedimiento entre 46 y número 3. Si lo emitió un tercero, tiene que reconocer el documento. Decimos que si el documento era digital, hay que pedir esta audiencia de percepción de prueba documental electrónica, 348 bis del Código de Procedimiento Civil. Tenemos también un momento de control,
donde las partes podemos tratar de cuestionar la prueba de la contraparte y cada uno de los medios de prueba también tiene sus formas de control. En el caso del documento, la visión. En el caso del testigo, tenemos que dar por una parte la tacha, en segundo lugar el contrainterrogatorio, la objeción de pregunta, en tercer lugar el contrainterrogatorio. En el caso de la prueba confesional, básicamente la objeción de preguntas. Y por último tenemos la valoración. O sea, y en este caso decimos que vamos a ver más adelante el punto cuando veamos las observaciones de la prueba. En el caso acá, etapas posteriores a la prueba. Tenemos básicamente tres momentos, tres hitos, por decirlo así. En primer lugar, tenemos la fase de observaciones de la prueba que dura 10 días. Y aquí tenemos cómo las partes vamos a valorar la prueba en el escrito sobre la prueba. Y por supuesto, el tribunal lo va a hacer en la sentencia. Esta, las observaciones de la prueba, básicamente las partes vamos a tratar de decir qué le correspondía, qué punto de prueba, punto o puntos de prueba le correspondían a cada una de las partes. En segundo lugar, si con la prueba que se produjo en el expediente, en la carpeta electrónica, se probó o no lo que correspondía a cada una de las partes, y eso va a depender de cada uno, de cada juicio en general. En tercer lugar, si se probó, indicar los medios de prueba a través de los cuales se logró eso. Por ejemplo, declaró testigo Pedro, Juan y Diego, y acompañamos el documento de escritura pública, plano. U otro, tenemos que, lo ideal es indicarlo específicamente. Y en caso que haya tenido pruebas, la prueba de la contraparte, hacer referencia a esto, que hay contradicciones, que no alcanza la prueba, que es insuficiente, que se incurren están incurriendo en provisiones legales, por ejemplo, el caso de la prueba documental, de la prueba testimonial, cuando son solamente, cuando es dinero, son más de un UTM, es necesario probar por documentos. Y por último, tenemos que, vencida esta fase de observación de la prueba, tenemos que se cita las partes de sentencia. Lo podemos hacer básicamente a través de un escrito, que las partes pedimos que se citen las partes de sentencia y la parte agraviada, que se crea agraviada, tiene un plazo de 3 días para presentar una reposición, cuando cree que todavía no corresponde citar las partes de sentencia. Esta resolución que cita las partes de sentencia marca un hito. Desde aquí en adelante, el impulso lo tiene el tribunal. Hasta ahí, el impulso lo tenían las partes. Por consiguiente, en principio, las partes no pueden presentar más escritos, salvo, básicamente, se pueden presentar incidentes de nulidad de todo logrado, por falta de pasamiento. Se puede, en el caso eventual de que faltase un documento, la suscitación tuviese pendiente, poco probable, pero en teoría se puede evocar traslado, presentar la sesión de los documentos, se puede objetar los documentos, y también se pueden pedir medidas precautorias. Ya respecto a la fase sentencia, en este procedimiento la fase sentencia dura 60 días y dentro de ello se puede eventualmente, según la estima pertinente, decretar medidas para mejor resolver. Son pruebas que puede pedir el tribunal. La contempla en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, donde hay un plazo de 20 días para poder rendirlas todas. Si alguno no se puede rendir, se tiene por no decretar. En breve resumen, estos alrededor de 15 minutos, hemos resumido el procedimiento ordinario de mayor cuantía en materia civil, contemplado en el Código de Procedimiento Civil, en el libro segundo. Espero que haya sido eh, útil para su estudio. Muchas gracias.